Chicos y chicas del cuarto D, cuarto A, cuarto F, plantel 2, por ahí se me cortó el video mientras estaba grabando, se me acabó la capacidad de la memoria en el teléfono, así que bueno, pues voy a continuar con el tema, ya ni me acuerdo bien hasta dónde había abarcado, pero mejor lo corto el otro video y empiezo desde la parte eh, importante que más me interesa y veo cómo junto los videos, ¿no? Voy a elaborar una tabla acerca de el tema más, de lo más relevante que hablaba acerca de las partículas elementales que vienen siendo el protón, el neutrón y el electrón. Entonces en esta tabla, vamos a ver, es protón, electrón y neutrón. Uh, Vamos a ver. Extraño estar en clases, la manera en la que los veía, que luego me están desquiciando, que están plática y plática, que luego no me ponen atención. Pero bueno, sí extraño todo eso, chicos. La verdad es que los echo mucho de menos. Es una pena que esta situación pues nos haya llevado a permanecer de esta manera, porque créanme que eran una generación, bueno, más bien son una generación con la que estaba trabajando yo muy a gusto y me estaba sintiendo muy bien con ustedes, la verdad. Ahora sí que como dicen, la mera neta, bonito. Este, entonces, pues, sí los estoy extrañando, mis niños, claro que sí. Espero verlos pronto, más pronto de lo que podemos imaginarnos. Entonces, síganse cuidando y cuiden mucho a su familia y bueno, todo lo mejor. Vamos a continuar. Aquí, perdón, me está faltando colocar. ¿Qué voy a poner? El símbolo, la carga, recuerden, se mide en coulombs y finalmente la masa que la vamos a medir en kilogramos. Acuérdense, porque por ahí con el trabajo que les dejé el anterior, que nada más me estaban realizando la, el menú y no me estaban calculando la masa del semen, eh, pues no me sabían, no me ponían si la masa se obtenía en kilogramos o me estaban poniendo eh, que la masa se encuentra con joules. Eso es energía, entonces es muy importante, siempre les he dicho, el que ustedes sepan identificar o sea, con qué mido cada variable física, por favor, la carga en el Sistema Internacional de Unidades, en el SI, vuelvo a recalcarlo, se mide en coulombs y la masa se mide en kilogramos, por favor, no lo olviden, masa en kilogramos, siempre se los estoy repitiendo, pero parece que no queda completamente claro. Bueno. Ahora, el símbolo del protón, hemos puesto una E más, la del electrón E menos y la del neutrón sencillamente una letra minúscula N. La carga del electrón es positiva, es de más 1.602 por 10 a la menos 19. Es muy pequeñita. Y finalmente, finalmente, la del electrón es negativa, es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. La del electrón, pues su propio nombre lo dice, es 0. La masa. Uy, aquí sí tengo problemas de verdad de retención de memoria porque son unas cifras, así que voy a utilizar el libro para poder copiarlas. Entonces, la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos.
La del electrón es más pequeña, es así, es 9.109 por 10 a la menos 31, es la única que recuerdo. Y la del neutrón, me equivoqué de color, perdón. Es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, muy pequeñito. Es el más pequeñito de las tres partículas elementales que estamos viendo. Y la del neutrón es de 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Un poquito más grande que la del protón. Ahora, les comentaba yo que voy a, no sé si está en otra parte del video, espero que sí, que voy a trabajar y voy a hablar con ustedes que a diferencia de cuando uno está trabajando en el salón de clases, pues la interacción es mucho más rápida, es más fluida, sirve para agregar algunas otras cosas para la evaluación. Como ustedes saben, se venían trabajando las participaciones. Entonces ahorita pues no, prácticamente pues no se está realizando un live, sino más bien estoy empezando ya a colgar los videos. Así que pues no es en vivo, por lo cual voy a trabajar los temas un poco más rápidamente para que pues ustedes tampoco se saturen por ahí con tanta información con los videos. ¿Ok? Entonces vamos a ir con las cosas más representativas del tema, por eso no voy a entrar en tantos detalles. Les decía yo que la carga eléctrica se sabe que esta existe y que es una propiedad que tiene que ver con las interacciones que tienen estas cargas eléctricas, con estas partículas elementales. Muchos protones van a generar en general la carga eléctrica, el electrón también. Y así vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. Yo supongo que en algún momento todos han escuchado ese dicho que dice que las cargas eléctricas, que los polos opuestos, perdón, siempre se atraen. Y bueno, en realidad esto viene de la formalidad de lo que es el magnetismo, porque en el magnetismo, pues bueno, se ve campo magnético, campo eléctrico, y pues lo que se observa es cómo esas líneas eléctricas de campo eléctrico y las líneas de campo magnético, pues bueno, se pueden visualizar y se van atrayendo. Cuando ustedes colocan un imán, por ejemplo, en la limadura de fierro, alcanzan a ver cómo se forman algunas líneas. Y cuando los extremos del imán, el positivo, se acerca al negativo, entonces se forman esas líneas que parece que van de una dirección a otra, como que se juntan. Para la carga eléctrica, para la fuerza en la carga eléctrica es algo similar, es como análogo. En realidad ese dicho que dicen que polos opuestos se atraen, más bien proviene de lo que es el campo magnético. Pero aquí va a aplicar bastante bien porque vamos a ver una situación con las cargas eléctricas y ni modos, vamos a trabajar con vectores. Yo sé que no les gusta, pero bueno. Vamos a ver las posibles situaciones. Voy a borrar la tabla, tristemente. Esta información, por favor, anótenla por allí porque es importante, la van a ocupar en algún momento para resolver algunos problemas. Entonces, existen 4 posibles escenarios. Tenemos el escenario en el que se encuentran dos cargas eléctricas positivas. Tenemos el escenario en el que se encuentra una carga positiva con una carga eléctrica negativa. Tenemos el escenario en que primero es una carga negativa y luego es una carga positiva. Y finalmente tenemos el caso en que las dos cargas son negativas. Entonces a las cargas de este lado les vamos a poner Q1 y aquí Q2, la minúscula.
Generalmente cuando hablamos de cargas eléctricas abreviamos con la letra Q y un número, ya sea la Q minúscula o la Q mayúscula. Yo prefiero utilizar más la Q minúscula. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si se supone que son cargas iguales, esa fuerza de interacción con la que van a estar, o que se va a observar en estas cargas, se dice que es de repulsión o que se repelen. Entonces presten atención a esta notación que voy a utilizar. Entonces, la fuerza que experimenta esta carga, la carga 2, con respecto a la carga 1, va a ser de tipo repulsiva. Escribimos el vector F mayúscula de fuerza. Y escribimos aquí 2 y 1. ¿Qué significa ese 2 y 1? No es un número 21. Esta lectura lo que nos está diciendo, o esta notación, se lee la fuerza que experimenta la carga 2 respecto a la influencia de la carga 1. Vamos a escribir primero la carga que experimenta la fuerza y luego respecto a quién. ¿Ok? Entonces es repulsiva, apunta hacia esta dirección. En esta apunta en el sentido contrario porque es repulsiva. Y escribimos la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 2. Entonces, no es fuerza 21 ni es fuerza 12. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente, la nomenclatura, la sintaxis es que el primer número me va a indicar quién experimenta la fuerza y el segundo número me va a decir respecto a quién. Entonces, la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la influencia de la 1 y la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 2. Ahora, en este caso, una carga positiva y una carga negativa es de atracción o atractiva. Entonces, vamos a ir con esta. La fuerza que experimenta la carga 2 debido a la influencia de la 1, pues entonces va a ser hacia esta dirección. Y escribimos fuerza y es la que experimenta la carga 2 debido a la influencia de la 1. Y la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la 2 apunta en el sentido contrario. Y entonces tenemos la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 2. En este caso, la carga negativa y la carga positiva también es de atracción. Y vuelve a suceder lo mismo. La fuerza que experimenta la carga 2 debido a la influencia de la 1 va a ser como en este caso. Entonces la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la influencia de la 1 y aquí también. Como en el caso anterior, la fuerza que experimenta la carga 1 debido a la influencia de la carga 2. Por favor, no se les olvide colocar siempre la flechita de vector porque luego me lo olvidan. Si ponen nada más la F sin la marca de vector, entonces significa que están utilizando magnitud. Ahora, el último caso es repulsiva o de repulsión. Esa fuerza que está experimentando. Entonces, la fuerza que experimenta la carga 2 debido a la influencia de la carga 1 apunta en esta dirección y la fuerza para la carga 1 debido a la influencia de la carga 2 apunta en el sentido contrario. En magnitud van a ser iguales, pero en sentido van a ser distintas. Esto les recuerda mucho la tercera ley de Newton. Recordamos, la ley de Newton nos dice que para toda fuerza aplicada existe una fuerza en sentido contrario, pero con la misma magnitud, ¿no? Entonces aquí lo pueden observar. Tienen las mismas magnitudes, pero tienen sentidos opuestos. Ahora, ¿cómo van a poder encontrar esas fuerzas? Pues bueno, para ello, por allí va, vamos a mencionar lo que dice una ley que se llama Ley de Coulomb. En honor a Charles Coulomb, que fue el que enunció esta ley, cómo va a ser entre ellas. Se parece mucho y es análoga a lo que es la ley de la gravitación universal.
Ya les había platicado por ahí cuando vimos el tema de la gravedad el semestre pasado, en el que si dos cuerpos de masa considerable se les mide en determinada distancia, entonces el objeto que tiene la mayor masa va a atraer al otro, pero va a depender también de la distancia, ¿no? Del cuadrado de la distancia en la que se encuentren. Así, por lo tanto, entre más distancia haya entre un objeto y otro, que generalmente se habla de planetas o de astros, entonces entre más distancia haya, esa fuerza va a terminar siendo menor. Entre más cerca estén, entonces va a ser mayor. Por eso es que se dice que los objetos de mayor masa atraen a los de menor masa. Vamos a ver qué es lo que enuncia esta dichosa ley de Coulomb. Mantengan presente, por favor, esta situación que les acabo de ilustrar de las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas, porque cuando ustedes manejen la ley de Coulomb va a ser muy importante, porque de eso depende cómo se vayan acomodando los vectores. Entonces, la ley de Coulomb establece lo siguiente: la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso significa que la fuerza eléctrica va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, y va a ser directamente proporcional al producto de las cargas. Matemáticamente la ley de Coulomb establece, bueno, se puede escribir de la siguiente manera: la magnitud de la fuerza eléctrica es igual al producto de las cargas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar valor absoluto entre el cuadrado de la distancia que los separa, y siempre van a multiplicar por una constante. Esta constante se conoce como la constante eléctrica. No es una letra K, es una letra griega que se conoce como kappa. Y esta es en el vacío. Estamos hablando de condiciones de vacío. ¿Okay? Entonces aquí voy a anotar condiciones de vacío. Y vamos a ver a qué va a ser igual y qué quiere decir cada una de las variables que estamos utilizando. Entonces, kappa, bueno, vamos a empezar. F de fuerza eléctrica, ¿no? En este caso es F de fuerza eléctrica. F es magnitud de la fuerza eléctrica. Q1 y Q2 son las cargas. D es la distancia entre las cargas. Y kappa es la constante eléctrica en el vacío. Este valor de kappa va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulombs al cuadrado. Esas son sus unidades de medición únicamente en el vacío. Cuando se trate de un medio, nos van a tener que especificar de qué medio se trata, es decir, si es en algún material, y entonces kappa va a tener el valor de 1 entre 4 pi por epsilon 0, donde epsilon 0 se conoce como la permitividad del medio. Entonces ahí sí nos tienen que especificar de qué medio se está hablando, y existen tablas en donde nos dicen
¿Cuál es ese valor? Porque son medidas experimentales. Esa permitividad en el medio puede darse ya sea en el vacío, en el aire, en la gasolina, el aceite, el vidrio, mica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a través también del agua. Pero lo más importante es recordar esta parte, esta expresión matemática de la magnitud de la fuerza. Entonces observen que entre más grande sea la distancia, pues el cuadrado va a ser más grande. Y siempre que dividimos una cantidad sobre una cantidad muy grande, el resultado es muy pequeño, se va haciendo cada vez más a cero. Entonces, si las cargas se encuentran muy distantes, entonces esto va a hacer que la fuerza de atracción o repulsión entre ellas sea más pequeña. Pero si las cargas se encuentran muy juntas, entonces lo que va a ocurrir es que la fuerza va a ser muy grande, ¿no? Porque cuando dividimos por un número muy pequeño, entonces el resultado se dispara y se va hacia infinito. Una manera en la que ustedes pueden experimentar como análogamente es cuando agarran dos imanes. Y si ustedes ponen los imanes, sienten luego cómo los imanes se juntan. Pero si los voltean de lado y los ponen en sus polos iguales, van a sentir cómo se repelen. Y si ustedes tratan de juntarlos, necesitan mucha fuerza para poder pegarse y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Se van de lado los imanes y nunca se juntan porque tienen una fuerza de repulsión. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, entre más distancia hay entre los imanes, esa fuerza la van sintiendo cada vez más debilitada. Entonces hay menos atracción entre los imanes y ustedes los van separando, pero si los van juntando, esa fuerza de atracción la van sintiendo mucho más grande. Lo mismo con la fuerza de repulsión. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejercicio aplicando lo que es la ley de Coulomb. Y este ejercicio dice lo siguiente. Calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1, 2 microcoulombs y Q2, 4 microcoulombs, al estar separadas en el vacío por una distancia de 30 centímetros. Entonces vamos a anotar esos datos. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza eléctrica de dos cargas que se encuentran en el vacío. La carga Q1, entonces anotamos nuestros datos. La carga Q1, que es de 2 microcoulombs. Entonces, 2 microcoulombs. La Q2, que es de menos 4 microcoulombs. Y van a estar separados una distancia de 30 centímetros. Lo que queremos saber es la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a transformar o vamos a reescribir. Vamos a reescribir los dos microcoulombs. Micro, recuerden, es por 10 a la menos 6. Entonces aquí tenemos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y aquí tenemos menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y los 30 centímetros son 0.3 metros. Ahora, ¿qué fórmula o ecuación vamos a utilizar? Pues hasta el momento no tenemos otra. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a kappa por Q1 por Q2. Importante ponerles el valor absoluto entre la distancia al cuadrado y recordamos el valor de kappa. El valor de kappa es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y ahora continuamos con lo que viene siendo nuestra sustitución.
Entonces vamos a sustituir. La magnitud de la fuerza es lo siguiente: 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y vamos a multiplicar todo esto por 2 por 10 a la menos 6 coulomb por menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Cerramos el valor absoluto y vamos a dividir entre 0.3 metros, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y pues bueno, vamos a tener que hacer uso de la calculadora. Por ahí, pues no sé ni dónde quedó mi calculadora. La tenía yo al alcance de la mano, pero no la veo de entre tantas cosas que tengo. Entonces vamos a ver. Voy a utilizar, ni modos, la calculadora de una aplicación. Vamos a ver lo que sí podemos calcular. Aquí tendríamos, voy a prescindir de las unidades. 9 por 10 a la 9, que va a multiplicar a el valor absoluto de 2 por 4, 8, más por menos menos. Y aquí sería por 10 a la menos 12 entre 0.09 metros cuadrados. No olviden elevar este resultado al cuadrado. Entonces, una vez que ustedes ingresan a la calculadora los datos, ¿cuánto les daría? No olviden que el valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. Entonces, esto me quedaría como 8 por 10 a la menos 12 para hacer el valor absoluto. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 12 y todo eso lo voy a dividir entre 0.09. Entonces, qué raro, no sé por qué no me da un resultado. Entonces, pues no queda de otra. Hay que realizarlo. Es 72 por 10 a la menos 3 entre 0.09. Bueno, aquí voy a prescindir de las unidades, les había dicho, ¿no? Y a ver si ahora sí me sale con esta aplicación que tengo. Es 72 por 10 a la menos 3 entre 0.09. Y esto va a ser 0.8. Las unidades de medición son newtons porque se trata de fuerza. Entonces el resultado prometo para la siguiente poner bien mi calculadora, porque de verdad que no la encuentro. No sé dónde quedó. Alguien se la llevó, pero pues vivo solo. Entonces no tengo ni idea. Entonces son 0.8 newtons. Y ya estuvo. Ahora, ¿la fuerza es atractiva o repulsiva? Entonces, al ser dos cargas que tienen signos opuestos, son repulsivas. Y la fuerza es atractiva. Y ahí tienen ustedes una aplicación del tipo que siempre les digo, de formulazo, aplicando la ley de Coulomb. Van a estar trabajando ejercicios como esto. Así que, pues bueno, esperen el siguiente video para que les pueda explicar respecto a un poquito más de la ley de Coulomb. Ahorita ya se me está acabando la carga del teléfono celular porque ya me avisó, y voy a poner a cargar y voy a grabar otro video. Entonces nos vemos en nuestro siguiente video. Cuídense mucho, pórtense bien
y pásensela chido.